Desde muy temprano empecé a tener mucho amor por el deporte y a su vez esto lo iba trasladando ya a la función del periodismo. Siempre cuento la anécdota porque en realidad me la traslada mi mamá, que siempre decía que creía ella que entre los 3 y 4 años ya tenía mi vocación asegurada, que iba a ser periodista deportivo. Primero me vinculo a través del deporte, soy un fanático del deporte desde muy chico, de ir a la cancha, mi abuelo me llevaba a los 2 o 3 años a ver fútbol, de estar ya conectado escuchando transmisiones de fútbol o transmisiones del turismo carretera, las competencias que se hacían a través de los distintos puntos del país y a través de la radio que podía seguirlo. Es decir, que desde muy temprano empecé a tener mucho amor por el deporte y a su vez esto lo iba trasladando ya a la función del periodismo. Mi hermana siempre comenta de que era muy chiquita y a veces no la dejaba dormir porque teniendo 4 o 5 años me ponía a relatar partidos cuando me iba a acostar, a dormir, apagaban la luz y yo relataba partidos. La vinculación fue muy temprana con el periodismo deportivo en particular. Un poco más adelante, ya en quinto grado, recuerdo que hicimos un periódico en la escuela número 1 de Bolívar y bueno, ya la profesora veía que tenía esta vocación y me puso como director del periódico, de la escuela. Y bueno, ahí también ya empecé a escribir y a manejar un poquito más de conocimiento con respecto a lo que es la función, el rol del periodista. Es decir que trato de pensar algún momento en particular, pero fue naciendo desde muy chiquito ya la pasión por esta profesión, por esta tarea, y siempre trabajé de lo mismo. Incluso cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires, terminado el secundario, estudié en Deportea, estudié periodismo deportivo, también estaba anotado en Ciencias de la Comunicación en La Plata, pero bueno, decidí focalizarme en el periodismo deportivo. De egresado volví a Bolívar y empecé a trabajar en diferentes medios, en radio, en televisión, en diario, como prensa institucional, en diferentes funciones, siempre vinculadas al deporte. Estuve 11 años en Bolívar, una vez egresado, volví teniendo 20, 21 años, extendí mi carrera 10, 11 años en Bolívar y recién, pasados los 30 años, para ser más exacto, tenía 31, 32 años, me vine para Buenos Aires para probar suerte, después de que varios conocidos que tenía me quisieron llevar antes o me quisieron traer antes para los medios de Capital, y yo nunca me tenía mucha fe. En realidad no consideraba que no iba a tener oportunidades, y después, de un momento para otro, tomé la decisión, y no por una cuestión profesional, sino por una cuestión particular, personal. Empecé a salir con quien es actualmente mi esposa, que es bolivarense, pero que vivía en Buenos Aires, y era o ella se iba a Bolívar o yo me volvía a Buenos Aires, o yo iba a Buenos Aires. Y bueno, dije, el que armo los bolsos soy yo, y me fui sin ningún trabajo, y a partir de ahí fueron dándose oportunidades profesionales, las cuales me permitieron después afianzarme, pero en el transcurrir del tiempo. Más o menos así es, en líneas generales, un timeline de mi vida, de cómo llegué al periodismo de los medios de Capital, pero teniendo en cuenta que me forjé como experiencia durante 10 años aproximadamente en Bolívar, 10, 11 años. Para mantenerse uno tiene que primero conseguir la oportunidad, y a partir de esa oportunidad poder aprovecharla. Y poder aprovecharla significa estar preparado para aprovecharla. Las oportunidades, lamentablemente, en nuestro medio o en nuestros medios no son muchas. Es una profesión en donde tenés que estar muy alerta, primero para que la oportunidad surja y estar en el momento exacto y en el lugar indicado para poder aprovecharla. Y segundo, estar capacitado, o por lo menos tratar de tener todas las herramientas posibles para poder aprovechar esa oportunidad. Cuando me vine a los medios de Capital, esos 10, 11 años de trabajo en Bolívar me permitieron tener una experiencia, un background, un conocimiento y sobre todo un rodaje en diferentes situaciones que quizás una vez terminado y estudiado y después de haber egresado de Deportea no las tenía.
Digo, porque egresás casi con conocimiento y con estudio y demás, pero muchas veces la última cocción para que seas un profesional te la da la experiencia. Sin experiencia es más difícil de que suceda. Y bueno, y después cuando surgen las oportunidades siempre cuento cómo me surgió en particular la mía y qué importante fue a veces la fortuna y aprovechar esa fortuna. Cuando me vine de Bolívar a Buenos Aires, estaba haciendo desde Bolívar, producía un programa que salía en el canal América Sports, que se llamaba Fuego Sagrado y que tenía que ver con los deportistas olímpicos. Yo venía a Buenos Aires, hacía todas las entrevistas, iba a Bolívar, lo armaba y después se lo daba a América Sport, que lo pasaba en toda Sudamérica. Anteriormente ha habido 2 Juegos Olímpicos por ESPN Radio y uno por una serie de radios de la zona de Bolívar, y también los Juegos Panamericanos 2003. Es decir, había tenido experiencia en medios de Buenos Aires, pero no vivía en Buenos Aires. Tomaba siempre la decisión de volver. Cuando tomo la determinación de vida de venirme a Buenos Aires, voy a una conferencia de prensa que me invitan, pero para la cual no tenía en ese momento ninguna función, porque mi programa en América Sport se había levantado, no seguí por una cuestión de costos con el programa, pero igualmente me llegó una invitación y fue una conferencia de prensa. Voy a la conferencia de prensa, se acerca uno de los periodistas que conocía de habérmelo cruzado, que es Gustavo Kufner, que después fue compañero mío en televisión pública, y me dice: mira, en la televisión pública están buscando asistentes de producción para los Juegos Sur que comienzan el mes que viene. ¿Querés anotarte? Te paso un teléfono y lo anotás. Bueno, fui a una conferencia de prensa a la cual estaba invitado, pero no tenía ninguna función, y conseguí un contacto. Ese contacto me permitió después llamar, y me llamaron como asistente de producción para los Juegos Sur que se realizaron en Buenos Aires, que son como los Juegos Sudamericanos, como los Olímpicos, pero para los países de América del Sur. El primer día fui a trabajar de productor, de asistente, tomaba todos los datos, los tapes, hacía alguna que otra nota. Trabajé ese día emocionadísimo, digo, porque era una oportunidad para mí soñada. Al otro día me levanto, este era un viernes, al otro día el sábado a la mañana temprano, me mandan a cubrir los 20 kilómetros de marcha a la pista del Senar, y a las 9 de la mañana ya había terminado mi trabajo. Me dice el productor general: no, si querés andate a tu casa. No, pero mirá que yo estoy disponible. No, andá a tu casa si ya has terminado todo, esto es muy largo, mañana tenés mucho trabajo, andate. 9 de la mañana, pues yo estaba de las 6 ahí. Y no le hice caso, me di vuelta y me fui al centro de prensa del Senar y me quedé sentado enfrente de una computadora. 11:30 de la mañana, el mismo productor me llama, me dice: Miguel, ¿dónde estás? ¿Te fuiste al final o no? No, estoy acá. Bueno, porque el gerente de deportes del canal dice que necesitamos una persona más para salir al aire, frente a cámara, en vivo, porque se adelantó 2 horas la transmisión. ¿Te animás? Sí, me animo. Digo, pero estoy todo barbudo, casi más barbudo que ahora, y no tengo un saco, no tengo una camisa, nada, estaba en remeras y yo era asistente de producción. Y me dice: no importa, eso no hay problema, llamo al canal y te mandan una camisa y un saco a tu medida, y te maquillan un poco y salís. Eso 11:30, 12 menos cuarto, le dije que sí, me hicieron eso, a la 1 salí al aire, a la 1 me pusieron enfrente del aire y empecé, y me saludaron y salí al aire. Cuando salgo al aire, en ese momento recordé que no le había avisado ni a mi novia, ni a mi madre, ni a ninguno de mi familia, ni a mis amigos que iba a salir al aire. Menos mal que después alguien conocido me vio y empezó a llamar a todo el mundo: che, Miguel está al aire. ¿Dónde? En la televisión pública. ¿Qué hace? Ya está al aire. Bueno, y salí al aire así. Digo, aproveché la oportunidad. Al otro día le digo estuve 7 horas al aire, le digo al productor general: mañana vuelvo asistente de producción. No, olvídate, a partir de ahora te quedas enfrente de cámara. Y surgió así, de casualidad. Si yo ese día me hubiese ido cuando él me dijo, en vez de quedarme, no hacía el tiempo necesario para poder volver, regresar y estar al aire. Me quedé, y por algo me quedé. Digo, el destino a veces uno lo termina forjando con esas decisiones. Me parece que las renuncias que uno tiene que hacer no son emocionales. Porque uno tiene que mantener la pasión por lo que hace, uno tiene que entender que a veces esa pasión tiene que tener un freno, tiene que tener un límite, y a partir de ahí poder manejarlo. Yo no siento que haya tenido que renunciar a lo que emocionalmente siento por mi vocación, por mi profesión, por el deporte y demás. Sí lo he tenido que dosificar, manejar, como para poder transformar la pasión que tengo en algo más racional, que tenga un criterio, que tenga un punto de vista más
objetivo, digo, en montones de situaciones, que me parece que es la función primordial del periodismo. Y lo que renuncia es a veces a situaciones de poder compartir más con la familia, con los amigos, digo, porque trabajamos los fines de semana, donde la mayoría de la gente se reúne o hay actividades sociales. Muchas veces sean los viajes en donde uno pierde por el hecho de tener que viajar afuera, al exterior, o en mismo Argentina varios días, se pierde situaciones. También te dan muchas cosas de tener cierta libertad de horarios en la semana, como para poder estar, en el caso mío, con mi hija, cuando otros que tienen un horario muy fijo de trabajo, de oficina, no están, y poder compartir las cosas que sí comparto con mi hija durante los días de semana y algunos fines de semana en los cuales no trabajo. Digo, las renuncias son como en todas las profesiones. No me pesan, digo, no me pesan en particular porque hago lo que me gusta. Lo puedo separar en dos partes. En el Mundial de Qatar y habitualmente en el fútbol hago la función de comentarista. En otros deportes, caso voleibol, hockey, en alguna oportunidad básquet, hago la función de relator. Digo, hay que separar las dos preparaciones, que tienen un punto en común. El punto en común es muchas veces poner énfasis en la pronunciación, una buena dicción de los nombres, un conocimiento general de la situación, del contexto deportivo, pero también del contexto social, sobre todo en un mundial, en donde la gente que te está escuchando no solamente es la amante del deporte, sino también aquella que reúne la condición de ser un apasionado de los mundiales. Y entonces, si podés brindarle mayor cantidad de datos, algunos de los cuales son más gravitantes, otros son secundarios, pero que sirven para contarles, para narrarles, para informarles algo más que el partido en sí, me parece que esa preparación se hace tanto siendo relator como comentarista. Nosotros, para los mundiales de hace mucho tiempo en la televisión pública, tratamos de ponerle mucho énfasis en la verdadera pronunciación de los nombres, más allá de lo que nos parece que debería pronunciarse. Por eso averiguamos, por eso teníamos antes en la televisión pública un profesor que se encargaba de averiguar en las diferentes embajadas cómo es la pronunciación de cada uno de los deportistas, no solamente futbolistas, porque lo hacíamos para otros deportes, y eso nos permite un conocimiento general, como así también después puedo parcializar, si me toca comentar, como lo hago con el fútbol, trato de estar informado de cómo juegan los jugadores. En el Mundial la mayoría ya lo he visto porque veo mucho fútbol habitualmente, ligas extranjeras y demás, cómo juegan, cómo se para el equipo, la idea general de juego que tienen, todo eso trato de pensarla, de leerla, de buscarla, de asociarla a mis conceptos para poder que la gente entienda a través de mis conceptos lo que yo quiero vertir con respecto a cómo juega determinado equipo. Y cuando sos relator, tenés que tener muy en claro hasta cierta fisonomía física y demás para poder individualizar rápidamente un deportista sobre otro en diferentes situaciones de juego, cuando muchas veces, a veces lo haces en la cancha y tenés una visión un poco más general, y a veces lo haces frente a un monitor en donde la visión es mucho más acotada y más difícil de poder ver en un plano general. Me parece que esa es la preparación. Hay que preparar los partidos, pero si hay algo que, como consejo, para aquellos que quieran tomarlo, digo, no me considero alguien que pueda dar consejos para todos, pero sí para aquellos que quieran tomarlo, me parece que siendo periodista deportivo, lo más importante no son las 2, 4, 8, 10 o 2 horas o 2 días que vos puedas preparar una transmisión. Lo importante es estar muy informado día a día, ver todo, estar muy encima de todo. Entonces te es mucho más fácil preparar algo, porque ya me pasaba con el Mundial. Cuando iba a empezar, ya el 60-70% de lo que estaba preparando ya lo conocía de antes. Entonces me resultaba mucho más fácil comprender el contexto y a partir de ahí explicarlo. Todos los días yo paso 3 o 4 horas por día enfrente de una computadora, leyendo información, viendo partidos, viendo imágenes, que me permiten generar un conocimiento general que en algún momento lo aprovecharé. Quizás de ese conocimiento general aprovecharé un 5% en algún momento. Pero bueno, está. En el rígido está. Te voy a dar un nombre en particular que yo lo genero siempre como una referencia, que es Miguel Simón, el periodista de ESPN, que tiene lo que para mí debería tener un periodista deportivo en particular. Seriedad en informar,
pasión por lo que hace, porque así se nota, conocimiento general y no solamente de fútbol, sino un conocimiento ampliado a muchas disciplinas, rigurosidad y la capacidad para poder discernir entre qué dato es importante y qué dato es alternativo, o qué dato es importante y sí o sí tiene que estar, y qué dato que quizás no sea importante en un determinado momento puede ser clave darlo. Y digo, no por la rigurosidad de lo que dice, sino porque quizás hay momentos en donde la transmisión se va cayendo y uno tiene que brindar algunas cosas para que la gente se mantenga entretenida. Digo, me parece ese tipo de cosas. No estoy muy de acuerdo, más allá de que hoy por hoy forma parte casi de un libro, impostar emociones, los gritos, el debate ferviente. A mí no me gusta. Hoy por hoy es lo que está más arriba de la mesa. A mí me gusta el debate de ideas, sí, por supuesto, tener conceptos más amplios de las situaciones y no solamente ver lo que me gusta. O hay cosas que me gustan más que otras, pero tener un concepto más amplio para poder brindar conocimientos a la gente que está del otro lado del televisor o de la radio. Y me parece muy importante que esa pasión que tenés, poder que pase del otro lado de la pantalla y que se sepa y que sea auténtica. Digo, no por llorar más o por impostar más o por gritar más se dicen mejores cosas. No, porque no soy o no era, ahora sí un poco más, no era de ponerme a pensar cosas muy adelante en el tiempo, ¿no? A veces tenía objetivos más cortos, más cercanos en el tiempo, pero sí, si me pongo a pensar que a los 32 años recién me vine para Capital Federal a probar a los medios, ya llevo el 4º mundial consecutivo para televisión pública, estuve en la cobertura de 6 Juegos Olímpicos, 4 de Buenos Aires, 2 viajando, me tocó incluso hasta trabajar en un Rally Dakar, en diferentes Copas América, comentar finales de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, trabajar como productor periodístico en el programa de Messi Mundo Leo, haber viajado por el mundo con mi profesión, y sí, digo, me ha sorprendido gratamente el camino recorrido. Es difícil poder hacer un ranking porque uno hace esos eventos en diferentes momentos de tu carrera, entonces el aporte emocional es distinto. Digo, el mundial, por ejemplo, para individualizar y los 4 mundiales en los que fui. Este último ha tenido y todavía tiene una connotación emocional altísima, digo, por el hecho de haber salido campeón Argentina. Es el mundial en el cual hice roles más importantes, haber comentado hasta una semifinal de un mundial, estar en las previas y en los post de la Argentina, poder realizar mi trabajo en una gran cantidad de partidos, estar en el programa principal de la televisión pública, durante el mundial, hizo que profesionalmente es el que tiene mayor peso. Pero también, si lo llevo al costado emocional, mi primer mundial en Sudáfrica 2010, en donde me levantaba a las 6, 7 de la mañana, arrancaba a las 8 de la mañana y volvía a la 1 de la mañana, haciendo móviles, entrevistas, salidas desde los entrenamientos, o haciendo color en los parques de atracciones, o en donde sea, culturalmente también saliendo en programas que no eran de deportes, me queda con una imagen espectacular también. Por eso, en los Juegos Olímpicos me fascina. Aquel primer Juego Olímpico en Sydney 2000 fue y sigue siendo inolvidable. Después el otro en Atenas 2004 también. Después me tocó trabajar 4 Juegos Olímpicos, pero desde Buenos Aires, con una función mucho más importante, porque me tocaba relatar partidos y estar muchas horas en vivo, pero aquellos 2 que estuve tienen una connotación superior, y espero poder estar en los Juegos Olímpicos de París 2024, mi próximo objetivo. Eso no me los pierdo, voy a tratar de estar allá, más allá de cuál sea mi función. Y después hubo otras muy interesantes coberturas, como por ejemplo haber estado en el Rally Dakar 2017. Sin ser un especialista en el automovilismo, me gustó la experiencia general. Bolívar es
el punto central de toda mi vida. Digo, no solamente por haber nacido, cuando te dicen siempre volvés al lugar, sí, al lugar de los afectos. Bolívar es el lugar de los afectos, todavía vive mi madre, mis mejores amigos están en Bolívar, tengo toda la familia, o parte de mi familia y prácticamente toda la familia de mi esposa en Bolívar. Es decir que ni bien puedo, y sobre todo digo, las fiestas de Navidad y fin de año las paso en Bolívar todos los años, y ni bien puedo y el trabajo me lo permite, estoy en 3, 4 horas, en 4 horas ahí en Bolívar y lo disfruto con mis seres queridos. Digo, Bolívar es todo en eso, ¿no? Vivo fuera de Bolívar desde hace mucho tiempo, pero me siento un bolivarense más. Me parece que lo que puedo destacar es mi adaptabilidad a todo, al trabajo en particular, poder adaptarme a los compañeros, poder generar buenos vínculos con mis compañeros de trabajo, porque me considero una persona que me adapto a todo tipo de situaciones, a todo tipo de tareas, y creo que esa ha sido mi principal virtud. Adaptarme a cuando me dieron la posibilidad de trabajar, a lo que me dijeron que podía hacer, adaptarme a mis compañeros, adaptarme al medio donde estoy y sobre todo generar buenos vínculos con quien trabajo. Eso me parece que es lo que puedo destacar como importante. Digo, sin ánimo de grandilocuencia ni generando una especie de cátedra de lo que quiero decir, pero me parece que soy una persona adaptable a todo tipo de situaciones y por eso he podido lograr lo que he logrado.